A continuación, Conecta TV Radio Online presenta Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos y amigas oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo, Diálogo Abierto. Es un gusto volver a encontrarnos en esta jornada laboral correspondiente ya a jueves, antesala de fin de semana. Estamos nosotros prestos, como es característico, para acompañarles en los siguientes minutos con temas de coyuntura en análisis, en comentario y de tratamiento en entrevistas con personajes que hacen la noticia y que el análisis precisamente llega para estos efectos. Gracias a todos ustedes por dispensarnos con su sintonía. Estamos llegando al mundo entero a través de las diferentes plataformas y por supuesto a través de la magia del Internet. Qué gusto que estén con nosotros a esta hora de la tarde. Quiero empezar, antes de iniciar con las entrevistas, dando cuenta de una noticia que puede generar sorpresas, si se quiere, para distintos sectores de la sociedad civil. Y me refiero a un fallo judicial en torno al caso Zingue, que involucraba a ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa Delgado, y que ahora hay una sentencia por peculado de Jorge Glass, que estaba en proceso de revisión, si cabe el término, y este fue anulado por un tribunal hace pocas horas. Y el tribunal, conformado precisamente por los magistrados Luis Rivera, Felipe Córdoba y Daniela Camacho, declaran la nulidad de la sentencia por peculado que pesaba sobre el ex vicepresidente de la República, ingeniero Jorge Glass Espinel, que está preso en nuestro país, y 6 personas más en el caso Zingue. Esta decisión se adopta la mañana de este jueves 10 de noviembre, durante una audiencia de apelación en la Corte Nacional de Justicia de la capital de la República del Ecuador. Los jueces declararon nula, es decir, dejan sin efecto la tercera sentencia penal de 8 años que pesaba en contra de Jorge Glass. La decisión de los magistrados fue unánime. El exfuncionario del gobierno de Rafael Correa Delgado tiene otras 2 condenas, pero estas ya están en firme, por eso está pagando una pena. La primera es de 6 años por asociación ilícita y la otra es de 8 años por cohecho. Durante la diligencia, los jueces nacionales ordenaron que todo el proceso penal será declarado nulo desde el momento en que Fiscalía solicitó la formulación de cargos de los procesados.
no solo Glass se beneficia con este fallo judicial, sino también los otros 6 procesados, entre ellos el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanuselli, y el exministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor. Esta es la noticia que ya gira a nivel mundial y que causa, como decimos, alguna sorpresa en diferentes sectores de la sociedad civil, porque era un caso que, si podemos decirlo, emblemático en términos de corrupción, porque estamos hablando de castigo a la corrupción en diferentes ámbitos, en esta oportunidad vinculado a materia petrolera. Y es obviamente muy importante conversar sobre estos temas o informar sobre todo a nuestra audiencia en lo que se refiere a la noticia de última hora que se registra en el Ecuador. A esta hora de la tarde ya queremos iniciar con nuestras entrevistas y para el efecto le vamos a dar la cordial bienvenida al economista Marcelo Varela, catedrático universitario, y a quien le agradecemos por atender esta invitación. Mi estimado economista, gracias por estar en esta mesa de trabajo. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Jorge. Mil disculpas, pero se han ubicado en un sitio bastante transitado y he estado como casi media hora tratando de buscar dónde estacionar. Lamentablemente en algunos sectores de Quito la situación del tráfico es muy complicada, pero bueno, aquí estamos. Gracias una vez más, economista, por estar en esta mesa de trabajo. Lo hemos invitado para analizar la economía de nuestro país en el gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza, que por cierto está seriamente cuestionado en materia de seguridad, pero nos convoca la economía. La economía que a nivel mundial no va a tener un crecimiento como se trazaba en un principio, y esto involucra a Ecuador. Según las estadísticas de organismos internacionales, Ecuador va a crecer sí en este año aparentemente, pero no en la medida que se estaba preveyendo en principio de este año. Consecuentemente, la primera inquietud que le planteo es, economista, ¿cómo hacer un análisis responsable si la economía mundial es la que finalmente no va a crecer, pero qué tanto incide el modelo económico de Lasso en esta administración que no despunta en definitiva, economista? Sí, o sea, definitivamente la economía mundial entra en una etapa de decaimiento, digamos, no va a crecer igual que el 2021, lo mismo le va a suceder a la economía ecuatoriana. Pero si analizamos, por ejemplo, el crecimiento de Ecuador respecto al resto de países, el 2021, a pesar de que fue un crecimiento positivo, y el 2022 igual va a ser un crecimiento positivo, pero vamos a ser de las economías que menos hemos crecido. Y claro, como usted decía, esto se puede deber a las políticas implementadas por el gobierno de Lasso, sin duda alguna. ¿Por qué? Hemos visto y todos sabemos la baja ejecución presupuestaria. La mayor reducción del gasto y la inversión pública. Eso incide en la economía. Los que han estudiado economía saben, por ejemplo, la ecuación macroeconómica fundamental. PIB es igual a consumo más inversión pública privada, más gasto público, más el sector externo, exportaciones menos importaciones. Entonces, si reducimos el gasto, reducimos la inversión pública, se afecta a la economía. Es decir, si se hubiese inyectado si hubiese ejecutado al 100% el presupuesto el año pasado, este año se estuviera ejecutando al 100% hasta septiembre, la economía estuviera en una mejor condición. Es decir, ¿la no ejecución puede ser intencional o por negligencia? Más que intencional, fue redireccionada con el cambio al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. ¿Qué pasaba antes, Jorge? Antes de estas reformas, que estamos hablando del año 2020, 2021, se llevaron a cabo. Antes, por ejemplo, una empresa tenía $100, una institución pública, un ministerio tenía $100 y ejecutaba 90. Yeah. ¿Qué decía la ley? Podía el próximo año incrementar $15 más y llegar a 105. Pero ahora no.
Ahora no, cuando hacen la reforma le quitan eso. Entonces, si una empresa hoy tiene $100 y gasta 90, el próximo año no puede utilizar más de los 90. Y si el siguiente año hace lo mismo, entonces al siguiente año le doy 90, no gastó 90 sino 80, entonces hacen el ajuste. ¿Para qué? Para cumplir con los acuerdos del FMI de ir reduciendo el gasto y la inversión pública. No hablemos intencionalmente, sino regulado esos cambios normativos que terminan afectando no solo a la ejecución, sino que terminan afectando a la economía, porque cuando el gasto y la inversión pública se reduce, automáticamente se afecta a la economía. Entonces estamos frente a esa situación. Si a eso le sumamos no solo la ejecución, no solo estos cambios normativos, que se está preponderando a que las importaciones sean mayores, ¿qué va a pasar si las importaciones siguen creciendo? No solo que se va a reemplazar producción y empleo, se va a afectar la economía. Entonces, no es solo un hecho de que la economía mundial está siendo afectada y ese es un mecanismo. No, son estas otras herramientas, instrumentos que se han utilizado y obviamente no están dando los resultados esperados. ¿Es posible corregir esto en un próximo año, a propósito que ahora mismo se está analizando la proforma presupuestaria para el ejercicio 2023 y ya se ven algunos recortes además en esa proforma, economista? Sí, hay grandes recortes en esa proforma: a salud, a educación, a la propia seguridad. Imposible cumplir con los objetivos que el gobierno pretenda. Lo único que queda, ¿qué es? La derogatoria de esa ley o nuevas reformas en la Asamblea Nacional. No queda de otra, porque si la propia Asamblea, ¿cuál Asamblea? La Asamblea del 2020-2021 aprobaron estos cambios, pues la nueva Asamblea tiene que hacer nuevamente los cambios, porque si no se hace esos cambios, obviamente esto es irreversible, digamos, es decir, cada vez que se vaya ejecutando menos, en el tiempo va a tener una tendencia negativa, digamos, cada vez se va a tener menos recursos para cubrir las necesidades del país. Es decir, el techo de la proforma presupuestaria entonces se reduce. Por supuesto, se reduce. ¿Qué parámetros no cambian? Los parámetros que no cambian es, por ejemplo, el pago de deuda. En eso sí estamos filitos, pues, para el pago de deuda. Entonces, sube el gasto público, pero producto de mayor pago de deuda. El gasto público es gasto corriente. Gasto corriente. Dentro del gasto corriente está el pago de intereses, ¿no es cierto? Incluso la propia amortización. Entonces, eso sí se incrementa, pero lo que se reduce es obviamente todo lo que es compra y bienes de servicios, todo lo que demanda el Estado, desde el gasto incluso corriente hacia el gasto de capital, que es la inversión pública. ¿Por qué? No hay obra pública. La obra pública o el recurso invertido en obra pública dinamiza. Es una cadena. Por supuesto. ¿Cómo funciona la inversión pública? Ojo. Y vamos a hacerlo, digamos, de la forma más didáctica. Cuando el gobierno va y construye un hospital, no construye. El Estado dice, yo tengo 1 millón para un hospital. ¿Quién termina construyendo? El sector privado. Pero el sector privado tiene que garantizar ese 1 millón para decir, sí, yo puedo hacer. ¿Qué implica? Que esa inversión pública genera un efecto multiplicador en la inversión privada, pero además de generar esa mayor inversión privada, ¿qué genera esa empresa privada que construye? Genera empleo. Entonces se genera empleo. Entonces la inversión pública dinamiza la economía. Réstele ese dinamismo, la economía no dispara, pues la economía se queda estancada o en algunos casos puede hasta retroceder. Entonces no se ve desde estas visiones, y digo estas visiones porque cuando se ve cómo se construyó el Plan Nacional Creando Oportunidades, el Plan Creo, es digamos, un alabamiento a las teorías neoliberales, ¿no es cierto? Nunca en un plan neoliberal se propone teorías de ajuste, teorías, se menciona autores de ese tipo de cosas. El Plan Nacional de Desarrollo se tiene que construir en una lógica técnica. Entonces, cuando vemos eso, vemos hacia dónde va direccionado. Lastimosamente, no se crea reactivación económica porque no hay inversión. Pero ¿cuál es otra variable que no se ha topado? La propia tasa de interés. La tasa de interés genera más inversión. ¿Qué se ha hecho? No solamente que no han bajado las tasas. Tasa de interés crediticia. La tasa de interés del crédito. Yeah. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha sucedido? No solamente, Jorge, que la tasa de interés no se ha topado, sino que en la ley en defensa de la dolarización, también aprobada en la anterior asamblea, ¿qué se define? Asamblea de Moreno.
la Asamblea de Moreno, eso así nombrémosle, ¿no? En la Asamblea de Moreno, porque digamos es la Asamblea de Lazo. Entonces, en la Asamblea de Moreno se aprueba la ley en defensa de la dolarización, en donde al violentar el artículo 302 y 303 de la Constitución, se le quita lo público al Banco Central, y ya el presidente no define las políticas monetarias y financieras, sino la Junta Bancaria y la Junta Monetaria y Financiera. Son entes privados. Al privatizar, digamos, el Banco Central y la política pública, ¿qué es lo que se va definiendo? Se va definiendo nuevos cálculos de la tasa de interés. Ahora, ¿qué se considera en la tasa de interés? Se considera en la tasa de interés el riesgo país. Ya vemos cómo está el riesgo país, que sube, pero además los costos administrativos de las instituciones financieras. ¿Esto qué va a hacer? Va a elevar las tasas de interés, pues. Ya viene elevando las tasas de interés. ¿Las tasas de interés entonces no se regulan con una competencia en el mercado? Aparentemente se regula con competencia en el mercado, pero ¿qué competencia puede haber cuando 5 bancos controlan el 80% de la banca? Entonces, y ahora se quiere vender el Pacífico, ojo. Claro, y digamos que el Pacífico es el que ahorita ponía como un control a esos 5 bancos. Si se vende el Banco del Pacífico, a diferencia de lo que ha dicho el ministro Arosemena, vendemos el Banco del Pacífico y esto genera competencia. No, ¿por qué? Porque hay grados de oligopolio. ¿Qué es grados de oligopolio? 5 bancos controlan el sistema bancario. Entonces, si se vende el Banco del Pacífico, el 6º banco solamente se va a unir a ese grupo. No va a ser competencia. Pero la idea es aparentemente vender a un consorcio internacional. Es que el consorcio internacional va a ajustarse al grado de oligopolio que existe. No va a ser competencia. El único que va a ser competencia, como hemos visto, es el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico ha tenido la capacidad no solamente de bajar las tasas de consumo, las tasas productivas, sino fundamentalmente las de vivienda. ¿Cuánto eran las tasas de vivienda antes de que empiece a actuar el Banco del Pacífico? En la banca tradicional las tasas bordeaban el 16%, llegaron al 5%. Es decir, no se puede vender así sea un consorcio internacional. ¿Por qué? Porque ese consorcio internacional solamente se va a ajustar a ese grado de monopolio, se va a sumar a los 5 bancos y tendría más poder para tomar decisiones que les beneficien a ellos. Pero si el mercado define las tasas, entonces ¿qué rol viene a jugar la superintendencia de bancos que define las tasas de interés? La superintendencia de bancos supuestamente tiene que asumir, pero hay que pensar quién está al frente, porque el que está al frente define las políticas de la regulación. Ahora, ¿qué sucede? En ese cambio de la ley en defensa de la dolarización, también se le quita cierta potestad a la superintendencia para control. ¿Por qué? Porque ¿quién define ahora el cálculo de las tasas de interés? Define la Junta Bancaria y también la Junta de Política Monetaria, que son entes privados. Solamente el sistema financiero bancario. ¿Qué pasa con el cooperativo? No, si bien es cierto, está en manos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pero las tasas son menos. ¿Por qué razón pasa eso? No es que las tasas sean menos. Y nuevamente la ley en defensa de la dolarización le llevó a que se ajusten las cooperativas a la misma normativa de la banca. Con ello van a desaparecer muchas cooperativas. Antes de esa ley en defensa de la dolarización, las cooperativas actuaban en una lógica diferente. ¿Por qué ellas actúan en una lógica diferente y pueden ellos prestar menos, prestar en mejores condiciones? Porque el fin del cooperativismo es diferente al de la banca. La banca busca maximizar ganancias. Las cooperativas no buscan maximizar ganancias, ellas buscan beneficiar más a sus afiliados y a los que también no son afiliados. Entonces, tratan ellos de expandirse. En esta ley en defensa de la dolarización, le bloquean al cooperativismo la expansión que ha tenido en los últimos 10 años. ¿Y por qué no se ha denunciado eso de parte del sector cooperativo si están en riesgo incluso de desaparecer? Bueno, habrá que preguntarles a ellos por qué ellos no se han pronunciado. O sea, algún motivo debe haber para no pronunciarse, pero de las 540 cooperativas con esta ley en defensa de la dolarización, aproximadamente el 20% se van a ver afectadas. Es las de segundo piso o las más pequeñas, porque posiblemente las más grandes todavía no sienten el efecto, porque todavía no se está recién, digamos, implementando estos procedimientos y tocará ver qué es lo que puede suceder al respecto, pues.
Economista, vuelvo al tema de la proforma presupuestaria y aquí se está poniendo un precio de barril de petróleo, se dice moderado, $65 si no estoy equivocado. ¿Este rubro le parece a usted conveniente? No, pues miren, el promedio del 2021 del barril de petróleo bordeaba los $83. Este año el promedio bordea los $75. Entonces, poner esos parámetros menores, digamos que puede ser como una condición adecuada, pero lo que hay que considerar es qué pasa si se pone un precio en la proforma menor. Cuando se pone un precio menor, se genera lo que se considera los excedentes petroleros. Es decir, si se pone a $60 el precio del barril y el precio del barril supera los $60, eso genera excedentes petroleros. Y la ley que dice, esos excedentes petroleros tienen que ir a justicia, a salud y educación. ¿Qué ha sucedido? O sea, de manera excepcional pueden ir allá, pero lo que la ley determina, en primer lugar, tiene que generarse esos recursos y esos recursos pueden ir a reservas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone un menor precio para tener un excedente y mandar a reservas. ¿Qué sucede con mayores reservas? Se garantiza el pago de deuda. O sea, mientras menor pongamos el precio del barril de petróleo en una proforma, más excedente que va a la... Y le pueden lanzar a las reservas. Porque por excepcionalidad... Pero esa reserva no es bueno, un ahorro para el Estado. No, pues... ¿Cómo va a tener un colchón, por ejemplo, para momentos difíciles, se dice? Mire, eso nos hicieron creer, por eso hasta el 2007 no construíamos hidroeléctricas, con el supuesto del ahorro. Entonces, ¿qué pasa si no construimos hidroeléctricas? ¿Hay ahorro? No, hay más gasto porque teníamos que seguir comprando electricidad a Colombia y Perú. Entonces, si yo utilizo esos recursos y los meto a la economía a través de inversión o gasto público, esto obviamente me genera ahorro. ¿Por qué? El sector público funciona diferente al sector privado. Es correcto en el sector privado, es decir, que una empresa reduzca el gasto para obtener ahorro, eso es bueno para las épocas de vacas flacas, pero en el sector público no. ¿Qué pasa cuando usted en el sector público tiene plata y ahorra? Acumula las necesidades y después es más costoso cubrir esas necesidades y por tanto a futuro necesitará mucho más dinero para cubrir. Es decir, no es la misma lógica el sector público al sector privado. He ahí, ¿por qué estamos en la situación que estamos? Porque fue alguien supuestamente exitoso en el sector privado a administrar lo público y no sabe cómo administrar. El resultado, mire cómo estamos. Entonces, la gente tiene también que tener conocimiento de aquello. Cuando alguien le diga, yo soy exitoso en el sector privado y voy a administrar el sector público, por favor no le den el voto, porque el señor si va a aplicar lo del sector privado al sector público, es un desastre en la economía. Pero no todo tenemos que generar en inversión, es decir, todo no gastarnos, entre comillas, en inversión. ¿Algo habrá que ahorrar o no, o nada? Con tantas necesidades, ¿cómo va a haber ahorro? ¿A qué ha llevado ese ahorro? A que no haya medicinas. ¿A qué ha llevado el ahorro? A que no haya los profesores necesarios. ¿A qué ha llevado el ahorro? A que las universidades no tengan presupuesto y los estudiantes no tengan cupos para entrar. ¿A qué ha llevado ese ahorro? A esta inseguridad. ¿A qué ha llevado el ahorro? A malos servicios públicos. Mire ese registro civil. Y pretenden en esta reforma reducir mucho más todavía aquello. Es decir, no es lógico ese ahorro en el sector público en condiciones de muchas necesidades de un país. Pues. Ahora, las necesidades se traducen en empresas públicas, en aparentes malas administraciones en manos del servicio público, y que eso aparentemente está direccionado para privatizar diferentes sectores. O sea, el objetivo es ese, en definitiva. Por supuesto. A ver, aquí viene una cuestión de lo que se llama gestión pública. Si yo mando a una persona al frente de una empresa pública, y esta persona no administra bien, esto no es problema del Estado, esto es problema de gestión pública de esa persona. Si esa persona no sabe cómo administrar lo público, va a terminar destruyendo. Y eso puede ser premeditadamente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esa empresa empiece a funcionar mal y después venderle a menor precio. Puede haber esa premeditación, pero sin duda mejor hablemos desde la parte de la gestión pública. Entonces, ¿quiénes tienen que estar al frente de las empresas públicas? Las personas que conozcan, pues, las personas que sepan administrar. ¿Y qué es lo grave en la gestión pública de las empresas públicas? No hay responsabilidad. Va alguien a CNT, le quiebra a CNT y se va
tranquilamente, sin ningún problema. Hay que cambiar la gestión pública. Entonces, si alguien va a administrar CNT y le entregan con ganancias de 110 millones, él tiene que mantener esas ganancias o incrementar las ganancias, porque de lo contrario tendrá que devolvernos a los ecuatorianos las pérdidas. Pero no hay responsabilidad civil, administrativa y penal. Hay, pero no la ejecutan. Entonces tiene que haber... ¿Y para qué está Contraloría entonces? Bueno, ya son sabemos, recursos públicos. Ya sabemos el Trujillato cómo llevó a la Contraloría a que se extienda, se sigue extendiendo. Hasta ahora no tienen un Contralor, mire, desde el 2018 hasta la fecha, no hay un Contralor que haya participado por concurso de méritos y oposición y demuestre que es el mejor para administrar ese sector de control. No hay eso, el Trujillato nos llevó a esto. Es decir, aquí vemos lo que se ejecutó en febrero del 2018 con el 7 veces sí. Estas son las respuestas. Por eso estamos como estamos. A ellos hay que echarles la culpa, no a otras personas. Entonces cambiemos la gestión, hagamos las cosas bien y que se ejecute bien. Es verdad que hay responsabilidad, pero la responsabilidad no solo que no se aplica, la responsabilidad no es a profundidad. ¿Qué hace un gerente de una empresa? Le hacen firmar hasta un pagaré, pues. Claro. Verán, usted se va a hacer cargo de mi empresa de $100,000 que viene ganando 10,000, usted me firma al menos el pagaré de 10,000. Y si usted me hace perder, usted paga. Y si usted no puede, pues nosotros le hemos de sacar, aunque sea de sus hijos, de sus familias. Más o menos así debería ser. El momento que alguien que vaya a administrar una empresa pública, Jorge, y tenga que responsabilizarse y se le hace firmar un pagaré, él y su familia devuelve. ¿Cree que se van a estar comprando los cargos? ¿Cree que van a estar queriendo estar al frente de las empresas? No. Entonces esto es fácil. Apliquemos una gestión pública buena en donde haya una responsabilidad. Se les haga firmar incluso la responsabilidad, que no es solamente por firmar el puesto por el que van a tener. Entonces hay todavía que transformar mucho en este proceso de desinstitucionalización del Estado desde el 2018. Hay que trabajar mucho. Y para cambiar las cosas se requiere de muchas cosas también. Economista, se me terminó el tiempo, le agradezco por estar en este espacio, muy amable. Un gusto, Jorge. El economista Marcelo Varela, catedrático universitario, haciendo un análisis económico de la situación económica de nuestro país. Vamos a hacer una ligerísima pausa y regresamos ya. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. Sedocut. Ha llegado el día de enfrente. Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES, que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno. Firmes en la defensa del seguro social. Sedocut. Usted sintoniza Diálogo Abierto por Conecta TV Radio Online. Gracias amigos, gracias amigas por continuar en nuestra sintonía a través de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo Diálogo Abierto, donde hacemos análisis de temas de la coyuntura, de temas que mucho preocupan a la colectividad en el Ecuador. A esta hora de la tarde quiero dar la más cordial bienvenida a este espacio al doctor Daniel Pontón, analista de temas de seguridad, catedrático universitario, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Doctor, gracias por estar en este estudio. Lo hemos invitado para hacer un análisis de los temas de los índices de violencia en nuestro país y venimos con una escalada de violencia que no se veía antes, ahora con la utilización de artefactos de alto poder explosivo, coches bomba, atentados a unidades de policía, inclusive
asesinatos a uniformados de la Policía Nacional, robos, asaltos, en fin, una serie de cosas que el pueblo ecuatoriano o al pueblo ecuatoriano le tienen zozobra permanente. Y en medio de esto, la fórmula repetitiva del gobierno es la aplicación de estados de excepción, de estados de emergencia, y eso está aplicándose ahora en 3 provincias del país: la provincia de Guayas, la provincia de Esmeraldas y la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, con buenos o malos resultados, pero que al final hay que hacer un análisis. Y en este marco, doctor Pontón, le quiero empezar preguntando, ¿es o no parte de la solución los estados de excepción? Por favor, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Jorge. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Es un placer estar aquí en este medio. A ver, ¿es parte de la solución? Sí, es una parte. Los estados de excepción son recursos que se utilizan, están establecidos en la Carta Magna, Constitución. Entiendo que en otros países igual lo utilizan, es una parte. Yo diría es una fracción de lo que se debe hacer, pero obviamente nosotros, yo vuelvo a repetir, se necesitan acciones para la normalidad, y el estado de excepción no es la normalidad, es la excepción, ¿no? Lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado a tener la excepcionalidad como parte de la normalidad. Es un juego de palabras, pero simbólicamente es interesante analizar esa lógica, ¿no? Porque al parecer la apuesta que hace el gobierno es hacer un recurso de una de las fracciones de lo que se debe hacer para dar una respuesta generalizada a un problema que afecta a la calidad de vida de la personas. ¿Te da una solución temporal esto? A ver, el tema del estado de excepción único yo creo que era necesario. Yo sí creo que era muy necesario. Me parece que si ya se había planificado una serie de eventos, acciones que tenían que ver porque eso tenía que ver con todo lo que se hizo en la penitenciaría, ¿no? Ese traslado, reubicación de PPLs, y eso se sabía que iba a generar una reacción de violencia muy furibunda. Tal vez se pudo haber hecho más de lo preventivo, pero bueno, siempre vamos a jugar a ser generales después de la guerra, pero que era necesario. Usted tenía ataques sistemáticos muy bien organizados y coordinados a unidades policiales, asesinato a policías, una serie de eventos que alarmaron, generaron mucha preocupación en la ciudadanía, terror inclusive. Era necesario, inclusive esta excepción vino a atravesar una cosa que era muy importante, ¿no? Muy interesante, que era el tema de recuperamos la tranquilidad. A ver, eso vamos por partes. Se decretó un toque de queda muy a la pandemia, porque estamos viviendo una ola de pandemia de violencia. Y como usted sabe que los toques de queda son restricciones muy estrictas a la movilidad de la gente, obviamente eso tiene incidencias en bajar ciertos conflictos, entre esos los asesinatos. Según tengo entendido, lo que me han dicho es que se ha aplacado un poco la ola delictiva o crímenes. Se deben haber aplacado algunos eventos delictivos, habrá que analizarlo en cifras. No obstante, creo que hay que ser mucho más amplio para hacer el análisis, porque esto afectó, este tema de toque queda afectó terriblemente. De hecho, el presidente está flexibilizando esto, porque no se puede sostener permanentemente esto. Ya modificó el horario. Claro, Esmeraldas pasó un feriado sin gente, ¿no? Es una provincia eminentemente turística. Que es una pena, porque inclusive yo estuve en un programa donde se hizo reflexiones sobre ese tema, porque la idea es que la gente vuelva a la normalidad. Lo mejor que puede hacer la gente frente a las olas delincuenciales, frente al miedo, frente al terror, es hacer su vida, más allá de los peligros que pueden tener. Es una estrategia política, porque lo que busca justamente el crimen es meternos a nuestra casa, tener miedo, fraccionarnos, y más bien la respuesta ciudadana más activa, más empoderada, es una opción de protección, es un factor de protección muy fuerte frente a la delincuencia. Pero pasó lo que pasó, se vio terriblemente afectado, pero obviamente si estuvo azotado por el comercio, por el tema del turismo, y ahorita el comercio que no se abre, en vida nocturna, una serie de actividades que se restringen, obviamente eso tiene implicancia en la vida de Esmeraldas y de otras ciudades del país, en la parte económica y social. Entonces, eso tiene que ser revuelto. Habrá que ver para qué se va a repetir el fenómeno de lo que se llama la mimetización. Esa es gran parte del problema de esta excepción, que al principio empieza con toda una
con toda una lógica de efectos, de pie de fuerza, de golpes contundentes, decomisos, detenciones, incautación de armas, droga, etcétera, que dan cuenta de que hay una gran voluntad del Estado por atracarles, pero que con el tiempo se va haciendo lo normal, ¿no? Por más que siga el estado de excepción en términos jurídicos, en la práctica las cosas siguen funcionando como siempre. Temporal. Yo pensaría que, dado que vivimos una tendencia creciente de la violencia y dado que ya hemos tenido esta excepción, si bien es cierto, no con toques de quedas, lo lógico sería que esto siga, se vuelva a retomar una especie de tendencia creciente de la violencia, porque yo creo que para eso se necesita tomar otro tipo de medidas, ¿no? Pero ¿usted cree que hay estrategias o planes del gobierno para frenar la delincuencia o combate a la delincuencia y no solamente declarar un estado de excepción? Porque eso se ha discutido mucho, que si hay un estado de excepción y sin una planificación, sin una estrategia de enfrentar a la delincuencia, no pasa nada. ¿Estrategia? ¿Qué es una estrategia? Vamos a decir qué es una estrategia. Ajá. Son los pasos o acciones que uno debe establecer para lograr un propósito definido. El propósito definido obviamente es, primero, controlar ese nivel de crecimiento explosivo de la violencia y en el tiempo reducirla y tener niveles tolerables, porque el problema es la violencia. La inseguridad se mide con homicidios, y así nos mide internacionalmente, y eso es lo que dice el país, si está bien o mal en una política de seguridad. Inclusive a un gobierno le conviene ser eficiente contra la lucha contra el narcotráfico, como dice que está haciendo, teniendo tasas de homicidio bajas. No podemos decir que luchar por el narcotráfico se está matando, sería un despropósito. En todo caso, esas estrategias, uno de esos es esta excepción, una estrategia, recuperar la normalidad, los elementos que están salidos de los cánones, pero que yo sepa, no es la única, ¿no? Ahí hay que articular temas que tienen que ver con el tema de armas, por ejemplo, el tema de lucha contra la impunidad. El tema carcelario es un tema muy sensible, tiene directamente relación con el tema de las calles, el tema de la coordinación de la política y múltiples acciones que se deben hacer por parte del Estado. Por tanto, yo creo que, y lo he venido repitiendo, ya parezco eso, cacofónicamente, ¿no? Sí. Que yo no veo eso todavía en el gobierno, o sea, no veo una estrategia. Él dice que tiene un plan, bueno, lo tiene escondido. Yo personalmente creo que un plan que no se difunde no es un plan. Eso es un documento reservado, ¿no? Y los planes, las estrategias en cualquier país del mundo, usted vaya a Estados Unidos, dice, la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos está difundida, pública. ¿Por qué se la aleja un plan? Pues? Entonces, ¿cómo entendemos las últimas declaraciones del presidente de la República y del ministro del Interior, que fue llamado, por cierto, a la Asamblea Nacional para que explique las estrategias y el plan que tienen para combatir a la corrupción, a la delincuencia, perdón, y se dice públicamente que no pueden revelarlo porque eso sería alertar a la delincuencia? A ver, lo que pasa es que habría que remitirse primero a la ley. La Ley de Seguridad Pública del Estado establece el tema del manejo de la información clasificada y reservada, y si le da un estatus legal, habrá que ver si eso ha pasado por los filtros jurídicos de ser por información clasificada y reservada. La información del COSEP es clasificada y reservada, por empezar por ahí. Eso es importante. Todo lo que no esté estipulado dentro de esos cánones jurídicos es información pública, porque son acciones públicas del funcionario público que tienen que rendir cuentas. Por eso habrá que pedir hasta qué punto, cuáles son los parámetros que ellos decidieron establecer para la clasificación de información. A veces es una potestad muy prerrogativa, muy fuerte, muy amplia del presidente hacerlo, ¿no? Eso hay que verlo. Pero en todo caso, no se trata que nos revele los secretos más íntimos que tiene el Estado, que implica una alteración de la supervivencia estatal, digamos, sino que son grandes trazos de lo que es una política en general de seguridad, que la gente un poco empieza a ver que la situación está cambiando. Porque esto es, más allá de si se debe manejar con secreto o no, esto es un tema que le atañe a la sociedad en general, ¿no? Y por lo tanto la sociedad debe verse comprometida. Lo que me quiero decir es cómo de alguna otra forma el colectivo, la ciudadanía, los gobiernos locales, las instituciones se aupan a esta gran cruzada de seguridad. Porque si usted no difunde eso, usted no puede pedir corresponsabilidad a las personas, porque simplemente yo no sé cuál es mi rol. ¿Sí? Entonces ese es un tema que yo creo que habría que precisarse. Habría que revisarlo desde el punto de vista jurídico ese asunto. Yo no soy especialista en esa situación,
pero me da la idea de que simplemente el hecho de que el señor secretario anunció que no va a comparecer a la asamblea porque él no puede revelar información de seguridad, es más una adaptación a algo que le molesta, ¿no? Que justamente que se verse interpelado frente a una crisis que agobia a la población y obviamente al gobierno, ¿no? Es gran parte del problema, porque es un karma que tiene el gobierno muy fuerte y que no ha sabido resolver, ¿no? El mismo ministro del Interior, entre una de las estrategias, ha anunciado públicamente de que hay que cambiar de modelo de estructura de la Policía Nacional que venía funcionando y viene funcionando con unidades de policías comunitarias con el concepto de estar más cerca de los ciudadanos y ahora retomar lo de antes, cuarteles policiales. Eso no viable esto. Bueno, yo no lo he escuchado, yo lo escuché al ministro que va a buscar... A ver, lo que pasa es que es muy complicado cambiar una estructura de concentración de la policía, no es menor, no es porque tal vez puede ser que esté anacrónica, pero más anacrónico eran los cuarteles, lo que viene de antes. Lo que pasa es que antes lo más viejo se hace lo más nuevo, entonces hay un juego de palabras también medio complicado ahí. Pero el modelo de proximidad es un modelo que atiende a una serie de cuestiones de ciudadanas cotidianas. La policía ahorita da un control azaroso del tema y veale qué está haciendo la policía, por lo general está haciendo labores de convivencia, ¿no? Atención a llamadas de emergencia, violencia interfamiliar, operativos menores, etc. Hay zonas del país que requieren acciones distintas, ¿no? Coordinadas, como por ejemplo estos territorios, estos santuarios o ecosistemas que les llamamos de criminalidad que necesitan dar una atención distinta. Pero yo lo que creo que lo adecuado sería es hacer convivir una nueva estrategia de operación sobre esos territorios. Habrá que ver si se requieren los cuarteles y qué tipo de servicios van a brindarse ahí, porque la policía comunitaria tiene un fin que no es solamente prevenir el delito, sino es también mejorar la credibilidad de la policía en el territorio, que hay un indicador muy grave de seguridad, que la gente no le para mucha bola. Yo sí le paro bola porque soy un poco analista, también sé lo que la realidad, que es el deterioro de la imagen de la policía, la credibilidad de la policía en el territorio. Hacer política de seguridad frente a eso, con esos niveles de credibilidad, es muy complejo. ¿Y qué deteriora la credibilidad de la policía? ¿Perdón? ¿Qué deteriora la credibilidad de la policía? A ver, eso es... Yo creo que el problema es que todo el mundo se remonta al último año, el tema del que pasó con este femicidio, presunto femicidio. Yo creo que hay varios eventos que han venido ocurriendo años atrás que sistemáticamente han minado la imagen de la confianza de la policía. Hay un gráfico del Latinobarómetro, que es una fuente de información externa, ¿no? Independiente, que muestra la credibilidad de la policía, y hasta el año 2018-19 estuvo creciendo y después vino a decrecer sistemáticamente. No es muy actualizada, pero si uno hasta el año 2020 tiene esa información, creo que llega al 20 y pico % de credibilidad. Si uno suma lo que está pasando este año con otras encuestas, posiblemente esté bajo los 20, quizás llegando a los 15 puntos, ¿no? La corrupción aporta también. La corrupción, con los denominados escándalos, los generales, corrupción, pero este es más sistemático, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el año 2013 se hizo un estudio de seguridad, de una encuesta en el municipio. Yo manejaba en el año 2013 algunos temas de seguridad en el municipio. Y se pudo identificar que la gente le gustaba, por ejemplo, que la policía esté en el barrio, porque la policía es el estado de las calles, y es lo que al final el servicio ciudadano es lo que la gente valora como útil, ¿no? La policía agenciosa que atiende, la policía que se ocupa el policía amigo, etc. Y eso es policía de consensos, ¿ya? ¿no? Una policía democrática, la policía que se ocupa, y esa labor táctica la policía lo está haciendo bien. Sí. Y era una cuestión que... ¿Llegamos con ese concepto a través de las unidades de policía comunitaria? Tal vez sí, se pretende ser. Yo creo que el problema de la policía comunitaria es que se agotó porque no se ha invertido, ojo. Por ejemplo, no tener patrulleros es un problema, no tener policías bien dotados, tener unidades cerradas, mal mantenidas es un problema, porque eso es costoso, porque es un gran pie de fuerza, una gran inversión en infraestructura, en patrulleros, en logística, pero tiene una lógica. Y es el 80% de los miembros policiales están en ese servicio de policía, de la lógica preventiva, ¿sí? Entonces cambiar eso de la noche a la mañana es muy complejo. Que se necesita un modelo de atención para ciertos territorios, eso yo no voy a discutir con eso, yo creo que tiene razón.
pero la idea es cómo hacer convivir estos dos modelos sin menoscabar algo que realmente tiene una labor importantísima dentro de lo que es la imagen de la institución policial. Porque la institución policial es una institución de protección y de garantía de derechos. Pero si ya tenemos una... y una de esas está el tema del combate efectivo al crimen, que en este caso es un crimen complejo, extremadamente, que necesita otro tipo de respuestas, más de la lógica más reactiva y con ciertos elementos de policías operativas corte más militares, ¿no? Tipo o sea, policías de combate, ¿no? Pero que usted no puede suplantar eso y ponerlo en el grueso de la población, primero porque no le alcanzan los recursos, segundo porque nadie le va a permitir en un barrio que le quite un OPC, eso se lo puedo garantizar. Afecta un problema de gobernabilidad en el territorio. ¿Sí? Y recuperar la imagen venida menos de la policía en estos momentos es cuesta arriba, o si hay cómo revertir eso. No sé cómo revertir, nada se puede no revertir, igual que la violencia, etcétera. Yo sí creo que se puede revertir, obviamente, pero hay que poner... A ver, el problema de la policía comunitaria, personalmente, el modelo de concentrado es que no se le ha evaluado. Eso es el ciclo de política pública. Usted implementa, después hace evaluaciones, instituciones lo corrigen, se toman decisiones para mejorar. Tal vez a la gente ya no le gusta que la policía esté en el barrio, tal vez ya no le gusta que la gente patrulle, tal vez le gusta que la policía haga otro tipo de cosas. Eso hay que investigar, pero hay que adaptarse. El problema es que desde mi punto de vista se acogió un modelo de gestión que no se lo innovó, ¿no? Tal vez necesitamos policías más orientadas a resolver ciertos problemas delictivos en ciertos lugares. La policía comunitaria no es muy útil para prevenir el delito, es más para mejorar la imagen de la seguridad, de la gobernanza de la seguridad de los territorios, una idea más amplia. Necesita ser más efectiva frente a ciertos delitos, ¿ya? Etcétera. Pero eso hay que ser mucho más empírico en el asunto, mucho más dúctil en el tema de generar investigaciones que nos permitan tomar decisiones acertadas. A veces el problema es que se toman decisiones un poco por ideas preconcebidas que no aterrizan en la realidad. O por cuestiones políticas. Por cuestiones políticas, por supuesto. Y el gran problema de las policías de cuarteles es que son policías de combate y de cooperación territorial. Si se retoma la normalidad, tener un cuartel en un territorio es altamente estigmatizante para un territorio. Ese es un gran problema. ¿Ya? Es como, yo una vez estuve en Chile, había lugares donde había... que Chile tiene una historia de protesta social muy marcada. Si usted entraba a ciertos barrios pobres y encontraba tanquetas, ¿no? Listas para reaccionar. Pero eso es estigmatizante. Pues, la idea es que eso pueda servir en un momento, pero si usted tiene permanentemente un equipo militar en un territorio, quiere decir ese territorio básicamente es un territorio enemigo. Por tanto, usted no pide que esa población, usted no pide recuperar la capacidad de control del Estado, de la legitimidad del Estado, cuando usted lo declara enemigo a su territorio. Usted tiene que también trabajar con mecanismos mucho más dúctiles de legitimidad, porque la legitimidad no solo se ejerce en un monopolio de la fuerza, sino con otro tipo de acciones. Buen gobierno. Pero además está un policía amigo. Pues. La delincuencia migra además, pues. Y la delincuencia migra, por supuesto. Migra, se atenúa y también se adapta, ¿no? Ahora, usted dice que el Estado debe ir más allá. ¿El Estado es responsable por desatender también distintos sectores? Ejemplo, Esmeraldas. Sí, pero no es o sea, eso sí no es culpa del gobierno actual, ¿no? Yo creo que Esmeraldas es una empresa hiper desatendida, ¿no? Súper desatendida. Gran parte del problema del gobierno de Correa fue que sí, entendió que había que reducir la tasa de homicidios y generar algunas acciones, pero ciertas condiciones sociales, por más que los correístas me digan que estoy loco, que mejoraron muchísimas cosas, sigue igual. Esmeraldas, los indicadores estructurales en Esmeraldas siguen siendo muy profundos. Y esa conflictividad está ahí, ¿no? Usted no puede mitigar la conflictividad, véalo desde la lógica de resolución de conflictos, simplemente con garrote o con pie de fuerza. Usted necesita operar con otro tipo de estrategias. Y eso, si esas condiciones prevalecieron igual, es por eso que también en ciertos lugares de Guayaquil, que siempre han sido lugares marcados por violencia, a pesar que se atenuó, pero siempre fueron la concentración de violencia siempre se dio de una forma más acentuada en esos lugares, igual que Esmeralda, de todo otro tipo de violencia mucho más exacerbada por producto de la lógica del narcotráfico, de las cárceles, de los medios de comunicación, porque también hay que analizarlo desde ahí, que explican el contexto de violencia actual que estamos viviendo, ¿no? La pobreza y la pobreza extrema son caldo de cultivos para las bandas criminales. Siempre, por supuesto. Es el problema de las cárceles. Y aparte son reproductores de miseria, porque no solamente es que lo uno explica el otro, sino que en este caso el efecto termina siendo una causa de otro efecto peor, ¿ya?
¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, mira las cárceles. La población que entra es una población pobre, pero una vez que usted regresa es más pobre. Y regresa a las cárceles es más pobre porque según usted deja de trabajar, su familia le toca mantenerlo, cae presa de la extorsión. Y ahí es donde queda presa de una serie de problemas sociales o de delitos o de culturas de ilegalidad que agravan mucho más el problema, ¿sí? Y donde también se generan esas famosas fidelidades y adhesiones peligrosas que yo les digo, ¿no? Hay bandas del crimen organizado que se han tomado en definitiva las cárceles, donde ha perdido el control el Estado ecuatoriano, y la pregunta en ese sentido es si es que las bandas criminales que están operando dentro de las cárceles pueden ceder para que el Estado recupere el control. Lo que pasa es que esas bandas se tomaron las cárceles porque siempre han estado tomadas las cárceles. El tema del autogobierno es un problema enorme del sistema penitenciario ecuatoriano. No es de ahora entonces esto. No, para nada. ¿Y por qué antes no veíamos los mismos problemas? Es se hizo violento, pues, porque hay más gente, hay más recursos, hay narcotráfico, hay motivos, hay armas, hay lógicas mafiosas mucho más arraigadas. Bueno, hay una serie de factores estructurales y endógenos que explican eso como un ecosistema. Pero que ahora eso es mucho más violento, sí, es verdad. Que el Estado le ha costado muchísimo tomar el control, pero si el SNAI nunca... A ver, el SNAI tenía siempre, antes se llamaban los famosos guías penitenciarios, se llaman agentes, de palabras, al final no es lo mismo. ¿Ya? Pero ellos siempre manejaban, la cárcel siempre estuvo más manejo de manos de las caporales en Quito, en Guayaquil manejaban las mafias, de lo histórico. Y el Estado, claro, revertir eso es poco de descubrirse en una acción que aquí en el Estado no hay una administración muy sofisticada de gestión penitenciaria por parte del Estado. Por lo general las cárceles manejan muy a la antigua, ¿no? Y eso genera muchos problemas, porque por un lado Correa creó las maquetas, pero tendríamos que haber modernizado todo el modelo de gestión, que nunca se modernizó, y teníamos viendo con viejas prácticas en unas nuevas estructuras penitenciarias. Ese es gran parte del problema, el origen del problema, ¿no? Mucha población de grandes con problemas de población en las cárceles. Y también el problema de la violencia es porque el Estado no tiene ninguna capacidad de haber anticipada de cooptar y limitar o evitar que estos fenómenos se sigan pasando. Es intolerable que un país haya normalizado la violencia o las masacres como la hemos normalizado en el Ecuador, ¿no? Y por último, no entender la proyección que implicó el proyecto carcelario en materia de seguridad, porque realmente ahorita estamos complicados justamente por lo que se pasó a las cárceles en los 2019. Y es que eso está en las calles, ¿no? Las disputas entre bandas, se empieza a dar en las calles. Entonces eso es un tema muy complicado que nunca se pudo alterar, controlar. Y de alguna otra forma es porque tampoco hubo una estrategia por parte del Estado, ¿no? Yo digo, hay 3 estrategias claras para controlar las cárceles. Reacción oportuna para evitar nuevas masacres, porque hay que quitarle ese poder de las bandas del monopolio de la violencia. ¿Y para eso está bien trasladar a ciertos líderes a otras cárceles? No lo sé, la verdad. No sé cuál es la lógica de esa medida. Tal vez sea un secreto de Estado, tendrá sentido. Esperemos que tenga repercusiones, esperemos que eso no rebote. ¿Para usted tiene sentido o no? A ver, yo lo que he visto este año es que la violencia ha salido de los márgenes de lo que fueron las 4 cárceles más importantes del país, que es donde se concentró la violencia. Ahorita, este año vio violencia en Santo Domingo. Aquí en Quito, hace 2 días pasamos un episodio de violencia de 5 personas muertas, ¿no? Y son de entre bandas, no son violencia cotidiana en las cárceles, también es otra cosa. Esperemos que eso no detone en otro tipo de episodios en otros centros que son de menor calado, pero que también son más inseguros, ¿no? Desde el punto de vista de la infraestructura. ¿Sí? Veamos qué es lo que pasa conforme pasen los días. Se me terminó el tiempo, mi estimado doctor. Bueno. Le agradezco mucho por haber estado en esta mesa de trabajo. Muy amable. Gracias. El doctor Daniel Pontón, él es catedrático universitario, analista de temas de seguridad a propósito de la alta inseguridad que existe en nuestro país. Amigos y amigas oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online, a esta hora cerramos ya este espacio, ponemos punto final a este servicio en día jueves, volveremos en las próximas horas. Buenas tardes, permiso. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. Sedocut. Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben.
Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES, que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno. Firmes en la defensa del seguro social. Sedocut. Conecta TV Radio Online presentó Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas.